La mortalidad materna había dejado de ser un tema preocupante en Uruguay. Sin embargo, la llegada de la pandemia de COVID-19 parece haber cambiado ese panorama. Un estudio de la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República mostró que la tasa de mortalidad materna en el primer semestre de 2021 fue 3 veces mayor que la de 2019. Aunque todavía el Ministerio de Salud Pública no publicó las cifras de todo el año pasado, los expertos alertan que Uruguay está retrocediendo 40 años en los guarismos de este indicador. Justamente, ¿qué implican estos números? ¿Qué medidas habría que implementar para revertir la situación que ha quedado planteada? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con uno de los autores de este estudio, el doctor Leonel Brioso, profesor de la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, jefe del Departamento de Maternidad del Hospital Pereira Rosell, ex subsecretario de Salud Pública. Doctor Brioso, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. En primer lugar, la definición, ¿no? ¿Qué es mortalidad materna? Bueno, la mortalidad materna es probablemente el indicador de salud más relevante que un país tiene para poder definir su situación sanitaria y definir cuál es el rol que se le da a la mujer a nivel social. Esa afirmación es fuerte, ¿no? Es el indicador más importante para analizar el estado sanitario de una sociedad. ¿Por qué? Sí, bueno, porque implica el papel que se le da a la mujer en la sociedad e implica la importancia que se le da al proceso reproductivo en una sociedad, ni más ni menos que eso. La mortalidad materna se define como la muerte que ocurre durante todo el proceso del embarazo, el nacimiento y el puerperio, que es el periodo de 42 días posteriores al nacimiento. Y es realmente así, es un indicador que nosotros denominamos centinela, como hay otros también, la mortalidad infantil, como por ejemplo la expectativa de vida, otros indicadores sanitarios, pero la mortalidad materna nosotros creemos que es el indicador más fuerte para poder determinar en una sociedad cuál es la situación de la mujer en ella, ¿verdad? ¿Cuál es un número aceptable para este indicador en el mundo? La mortalidad materna es terriblemente diferente en los diferentes países, justamente por esto anterior que decíamos. En los países escandinavos, que es donde tienen la menor tasa de mortalidad materna, se produce una muerte materna, se calcula siempre la muerte materna que ocurre cada 100.000 recién nacidos vivos. Es una tasa, como se denomina desde el punto de vista estadístico. En los países escandinavos esa tasa es de 1 cada 300.000 embarazos, cada 300.000 recién nacidos vivos, y hay regiones de África subsahariana donde se produce una muerte materna cada 16 recién nacidos vivos, para que ustedes puedan tener una idea de lo diferencial que es a nivel global. Un contraste tremendo entre esas dos zonas del mundo. Tremendo, realmente sí, tremendo. Nosotros comenzamos a trabajar en este tema hace más de 20 años, vinculado con una de las causas más prevenibles de la mortalidad materna, que era el aborto provocado en condiciones de riesgo, que al inicio de este siglo era la principal causa de mortalidad materna, con cerca de un 30% de la muerte materna. Y Uruguay siempre tuvo tasas muy, muy buenas para la región de mortalidad materna, pero con todo el trabajo que se hizo a nivel de políticas públicas, primero con el modelo de reducción de riesgo y daño en el aborto inseguro y luego con la despenalización del aborto, habíamos llegado a un lugar muy privilegiado que nunca habíamos alcanzado antes, y en el 2019 la tasa de mortalidad materna en el Uruguay era de 13,3 cada 100.000 recién nacidos vivos, lo cual colocaba a nuestro país en el mejor lugar de América Latina y el Caribe, y solo nos aventajaba en América Canadá, con una tasa de 11,1 cada 100.000 recién nacidos vivos. O sea que estábamos antes del inicio de la pandemia
realmente éramos un ejemplo a nivel mundial en esta temática. Ese número del 2019, ese dato del 2019, 13,3, a su vez había sido el mejor en toda esa evolución. Habría sido probablemente. Acá hay un elemento que es muy importante de marcar, que como hay tan pocos nacimientos en el Uruguay, alrededor de 36.000 por año, cualquier aumento de 1 o 2 muertes maternas influye mucho en la tasa general. Por lo tanto hay que tomar periodos largos de tiempo, porque si no, de un año al otro no tiene mucho valor desde el punto de vista de la evolución, ¿verdad? Hay que ver periodos de 10, 15, 20 años y ver las tendencias que hay. Pero efectivamente ese del 2019 ha sido uno de los mejores guarismos que tuvimos históricamente, y es el resultado de políticas de Estado, de acción de los equipos de salud y de alguna manera una educación a nivel del proceso reproductivo que tiene más de 100 años en el Uruguay, ¿verdad? Bien, entonces, ubicado el antecedente, el del año 2019, ¿cuándo se puede decir eso, no? Este indicador había dejado de ser un problema. Obviamente era deseable continuar bajando esa tasa, pero ya el problema en sí mismo había dejado de preocupar. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué es lo que ustedes constataron en los últimos 2 años? Bueno, lo que se constató primero fue en el 2020 una duplicación de esa cifra a cerca de 30 muertes maternas cada 100.000 recién nacidos vivos, y realmente eso nos llamó mucho la atención, y en el 2021 lo vivimos, porque todos vivimos lo que fue la ola, el tsunami, yo diría, de la variante P1 en nuestro país, sobre todo entre enero o febrero del 2021 hasta junio de ese año, pero fue realmente impresionante cómo diariamente, por la inserción que tiene nuestra clínica en diferentes localidades del interior del país. Nuestra clínica tiene su sede en el Hospital Pereira Rosell desde hace más de 70 años, pero nosotros en los últimos 12 años, desde que estamos al frente de la misma, hemos desarrollado centros docentes asistenciales en diferentes centros públicos y privados del interior del país. Entonces tenemos una idea bastante clara de lo que está pasando en la mayoría de los departamentos, porque tenemos docentes asociados a la clínica y formación de los residentes en esos lugares. Y lo que fuimos viendo fue que aparecían internadas en CTI mujeres embarazadas con complicaciones graves vinculadas con el COVID, como realmente no lo preveíamos. Y esas mujeres evolucionaban dramáticamente a la gravedad y a su muerte, sin que pudiéramos hacer prácticamente nada para evitarlos. Eso nos llamó muchísimo la atención, y como hace más de 20 años que trabajamos en esto, nos pusimos en contacto, mandamos una nota al ministerio para poder poner este tema, monitorearlo a tiempo real, a ver si era realmente así la impresión que teníamos, y sobre todo en aquel momento, estoy hablando de mayo, problematizar un poco el tema de las vacunas para el SARS-CoV-2 en las embarazadas. Recién se estaba comenzando a hablar del tema. Hasta febrero, en general, las sociedades internacionales no estaban recomendando la vacuna. Nosotros en marzo, abril ya el tema lo pusimos arriba de la mesa, y ahí el ministerio nos convocó para una reunión, y se acordarán, en el mes de mayo fue que se habilitó las vacunas para las embarazadas, que fueron la población prioritaria, y creemos que esa vacunación fue lo que de alguna manera frenó esta situación ya de por sí dramática que vivimos en esos primeros meses del 2021. Porque entonces, repasemos, había habido un agravamiento en el 2020, primer año de la pandemia, y un nuevo salto en el 2021, ¿no? Exacto. En el 2020 pasó de 13,3 a 30 cada 100.000 recién nacidos vivos en el 2020, sin una sola infección por COVID. Fueron todas causas vinculadas en general, habría que ver caso a caso, por supuesto, pero causas vinculadas con el acceso
de las pacientes a los servicios sanitarios, fundamentalmente creemos por un retraso en el decidir ir a buscar ayuda a los servicios de salud. Eso está bastante. O sea que ahí, en el primer envión ese, en el 2020, la causa detrás de este aumento de la mortalidad materna no fue el COVID en sí, sino la emergencia sanitaria, digamos. Las medidas que hubo que tomar en el sistema de salud que repercutieron negativamente en la atención a una serie de pacientes. Más que en el sistema de salud, Emiliano, yo diría la causa fue la parapandemia, es decir, la crisis económica, social y psicológica que impactó fuertemente en toda la población y que impactó en todos los servicios de salud a nivel global, ¿no? Probablemente esto que estamos reportando de Uruguay, seamos los primeros que estamos hablando de la gravedad de la situación, pero a medida que otros países comiencen a revisar las cifras de lo que pasó, probablemente sea así en muchos países del mundo. Nosotros tenemos el privilegio. Usted utilizó recién el término para pandemia. Para pandemia, porque es el efecto de la crisis económica, social y psicológica sin tomar en cuenta las infecciones propiamente por el virus del SARS-CoV-2. Entonces lo que había de por medio era menor acceso de las embarazadas al proceso de control, etcétera. Bueno, eso es uno de los elementos que tenemos que revisar y que nosotros desde la Facultad de Medicina estamos esperando para poder conversar con la Rectoría Sanitaria, con el Ministerio, con los prestadores, tanto públicos como privados, para poder revisar qué fue exactamente lo que pasó, porque no tenemos que auditar esos casos. Hay una comisión que se encarga de esto en el Ministerio, que es la Comisión de Mortalidad Materna, y creemos que es fundamental tener esos datos del 2020 y los del 2021, en el cual a estas crisis vinculadas con las medidas de mitigación de la parapandemia, a esta crisis económica, psicológica y social, se le agregó la gravedad biológica, para llamarlo de alguna manera, de la infección propiamente por la variante P1 del virus del SARS-CoV-2, que se demostró particularmente grave en el proceso, en las embarazadas. Sí, y la vacuna, ¿cómo jugaba en ese año 2021? Quiero decir, en los números que ustedes relevaron del primer semestre, ¿cuánto estaba presente en esas pacientes la vacuna? Bueno, del artículo que publicamos en la revista latinoamericana de perinatología, en esos primeros 6 meses, ninguna de las 10 muertes maternas que relevamos por COVID tenía el esquema de vacunación completa. Entonces, claramente había un factor claro de predisposición, que era la falta de inmunización como un elemento de riesgo a la hora de contraer la enfermedad y de que esa enfermedad se agravara. Este probablemente haya sido uno de los primeros reportes a nivel mundial sobre este tema, el reporte a nivel nacional me refiero, por lo que ya dije, ¿no? Un pequeño país con unas tasas muy bajas de mortalidad y un contralor bastante preciso de lo que pasa en el proceso reproductivo, permitió sacar esta conclusión, y esta evidencia, junto con otras, fue lo que de alguna manera a nivel global catapultó la idea de el beneficio absoluto frente a un potencial riesgo de la vacunación en la población de embarazadas. Bien, estamos llegando con el estudio que ustedes hicieron hasta el primer semestre de 2021, ¿no? Primer semestre. Falta la información del 2021 completo. Hay pendiente un informe del Ministerio de Salud Pública. ¿Es el Ministerio quien hace este relevamiento? Sí, claro, es el Ministerio. Hay varias divisiones que trabajan mancomunadas en este tema, la División de Epidemiología y la comisión que yo me refería, la Comisión de Mortalidad Materna, que es una comisión que se formó en el año 2011, 2012, no recuerdo bien, y que está integrada por cuadros técnicos del Ministerio y también por otros grupos vinculados con la temática, y que tienen la función específicamente de relevar los casos y de analizar las causas. Esta es una de las recomendaciones internacionales que
que existen, de poder monitorear específicamente qué es lo que pasa en el país con respecto a este tema, para poder sacar las lecciones aprendidas de estas dramáticas situaciones y poder revertir la situación. Según se informó en la prensa en estos días, ese informe está por salir. El informe estaría por aparecer en estos días, en este mes de junio. ¿Qué importa? ¿Cuánto puede modificar o no este diagnóstico, esta advertencia que ustedes están haciendo? Bueno, es absolutamente fundamental, porque de ese reporte vamos a poder evaluar, en primer lugar, la veracidad de nuestros datos preliminares que hicimos en un proyecto de investigación, de monitorización, digamos, desde la Facultad de Medicina. Y en esos datos hay elementos también muy relevantes, así como fue muy relevante el tema de la falta de inmunización en estos casos. Es tan importante como eso saber que en la inmensa mayoría, en el 80% de los casos, hubieron comorbilidades en las pacientes que fallecieron en el proceso reproductivo, siendo el sobrepeso y la obesidad la primera comorbilidad. Es decir, nosotros pensamos como hipótesis de que fue tan grave la infección por COVID en las embarazadas en Uruguay por la gran tasa de sobrepeso y obesidad que hay en el Uruguay. De acuerdo a las cifras del 2019, cerca del 50% de las mujeres embarazadas en el Uruguay padecen sobrepeso u obesidad. Esto es un dato muy importante, muy alarmante de alguna manera, y que es uno de los factores de riesgo principales. Y lo otro es que la mayoría de las mujeres que fallecieron lo hicieron en el subsector público de atención de salud. Y eso nos refiere a nosotros, por otros estudios que hemos hecho, de que acá en el fondo hay una situación de vulnerabilidad socioeconómica que está tallando fuertemente en el impacto de la pandemia. Es decir, la pandemia, incluso la infección, no golpeó a toda la población por igual, sino que a la población con mayor vulneración de derechos fue realmente muchísimo más grave, tanto en este tema de la mortalidad como en el tema del resultado perinatal, por el aumento de la prematurez que ya hemos reportado también mayor. Vamos brevemente por partes. En cuanto a la mortalidad materna, ¿qué diferencias se dieron entre el sector público y el privado? ¿Cuál fue el monto de las proporciones? Bueno, de números absolutos, en ese primer semestre que reportamos, 7 de las 10 mujeres que fallecieron en el proceso del embarazo, del parto, del puerperio, fueron pacientes subsidiarias del subsector público. 7 de 10. Es decir, pacientes que... Sí, pero eso se incrementa porcentualmente porque los nacimientos a nivel público son menos que a nivel privado. O sea que porcentualmente fue más o menos un 80% de la mortalidad fue de pacientes subsidiarias del subsector público, que sabemos bien que integran los quintiles de ingreso 1 y 2 en su mayor proporción. En un 80% de los quintiles de ingreso 1 y 2 se atienden en el subsector público en Uruguay. Y eso diferencia muy bien, estratifica muy bien a los efectos de una investigación cuál es el papel del sector social que se pertenece en el impacto en los indicadores reproductivos, y de acuerdo a donde se asista. Y en cuanto al otro problema del que estábamos hablando, la prematurez, ¿cómo se daban las diferencias? Bueno, y la prematurez también, nosotros hicimos un estudio en el periodo que hablábamos hoy de la parapandemia, es decir, entre marzo y septiembre del 2020, antes de que comenzaran los casos de infecciones a nivel global y sin haberse reportado casos de infecciones en embarazadas en el 2020, y de ese estudio, que tuvimos el honor que ganáramos el Premio Salud Pública de la Academia Nacional de Medicina, lo que vimos fue un incremento de la prematurez estadísticamente significativo con respecto al 2019 en el subsector público, mientras que en el subsector privado disminuyó la prematurez. Es decir, la parapandemia, las crisis y las medidas de mitigación
para controlar la expansión de la pandemia, realmente tuvieron un impacto absolutamente antagónico de acuerdo al sector social al cual se pertenece. Aquellas mujeres que pertenecían a los sectores sociales más vulnerados tuvieron un impacto de aumento de la prematurez, mientras que aquellas mujeres que pertenecían a los sectores socioeconómicos mejor ubicados, disminuyó la prematurez. Enseguida venimos con la segunda y última parte de la entrevista con el doctor Leonel Brioso para conocer, bueno, a partir de este retroceso que muestra este estudio, se dio en Uruguay, en la mortalidad materna en los años 2020 y 2021, sobre todo en 2021, en el contexto de pandemia, bueno, ¿qué conclusiones se pueden sacar mirando hacia adelante? O sea, ¿estamos hablando de algo consolidado o de algo al revés, muy encapsulado por circunstancias particulares? ¿Qué directivas, qué líneas de trabajo hay que seguir de ahora en adelante? Vamos a preguntárselo. Un estudio de la Clínica Ginecotológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República constató que la tasa de mortalidad materna en el primer semestre de 2021 fue 3 veces mayor que la de 2019, principalmente por complicaciones derivadas de la pandemia de COVID-19. Sobre esta alarma que estos especialistas han lanzado, estamos conversando esta mañana con el doctor Leonel Brioso, que es profesor de esa clínica ginecotológica A y jefe del departamento de maternidad del Hospital Pereira Rosell. Durante la pausa estaba mirando, doctor Brioso, algunos mensajes de los oyentes y creo que conviene incorporar por lo menos una parte de ellos. Marcelo señala que no le quedó claro qué relación hay entre sobrepeso de las embarazadas y la pandemia, por qué en el caso del año 2020 las embarazadas no consultaban, era por la paranoia generada por la pandemia o por el colapso de los servicios de salud. Creo que esto lo hablamos, pero podemos que en todo caso repasarlo y ordenarlo. Sí, claro. En el 2020 no hubieron casos de infecciones en embarazadas sustantivas, digamos, importantes, alguna aislada. Y aún así aumentó la mortalidad materna. Y nosotros creemos que eso fue por un retraso fundamentalmente en la decisión de consultar, fruto de la situación que vivíamos de incertidumbre a nivel global y que retrasó múltiples consultas, ¿verdad? La mortalidad materna se define como una muerte evitable, como decíamos hoy, y además como una muerte que se produce por retraso en la decisión de la mujer de consultar, retraso en acceso al centro de salud, retraso en recibir un tratamiento adecuado. Esos retrasos constituyen las principales causas de la mortalidad materna y en aquellos lugares donde estos retrasos aumenta la mortalidad materna. Creemos que esto fue lo que pasó fundamentalmente en el 2020, pero hay que analizar caso a caso. En el 2021 lo que ocurrió fue lo que dijimos de la invasión de la variante P1 y con respecto al sobrepeso y la obesidad, el dato, recordarán que cuando se hablaban de los factores de riesgo para la infección por el COVID, hablábamos del tema de la edad, del tema de las comorbilidades respiratorias, de patología respiratoria previa de los pacientes y las pacientes, y había un factor muy relevante que era el sobrepeso y la obesidad. Bueno, ese indicador específico en la población de embarazadas en nuestro país es muy alto. Uruguay está muy alto, muy mal estamos con respecto al sobrepeso y la obesidad en el embarazo, y el COVID de alguna manera desenmascaró esta realidad que incluso nosotros que estamos en el tema diariamente, porque nos dedicamos a esto de hace mucho tiempo, lo teníamos tan presente, la tasa de obesidad tan importante que hay en las embarazadas en nuestro país, sobre todo en los subsectores de atención pública vinculados con la otra epidemia que es la malnutrición, ¿verdad? Obesidad y malnutrición están enganchadas porque son como dos caras de la misma moneda que se relacionan, y junto con eso hay otra epidemia que es el cambio climático,
que también influye mucho en estas dos situaciones. ¿Cómo es eso? ¿Otra epidemia, el cambio climático? Otra epidemia. En el 2019, la revista Lancet, una de las revistas más prestigiosas, o la más prestigiosa, unos meses antes que apareciera en Wuhan el primer caso de COVID-19, publicó un reporte en el cual hablaba de la sindemia global. Sindemia es la suma y multiplicación de epidemias. Y esta revista planteaba que la mayor preocupación de la salud humana antes del COVID era la sindemia global, la suma y multiplicación de la epidemia de la obesidad, la epidemia de la malnutrición y la epidemia del cambio climático, que impacta fuertemente en la salud, sobre todo de las personas que tienen menos posibilidades de resguardarse de esas crisis climáticas que ocurren a lo largo y ancho del planeta. ¿En Uruguay en particular? Bueno, eso es en general, estamos hablando del nivel global, pero también en Uruguay, por ejemplo, cuando hay una situación de una ola de calor o una ola de frío, que se vinculan mucho con este cambio global por la destrucción del medio ambiente que estamos llevando adelante como humanos de manera necia y torpe, eso siempre impacta más en la población más vulnerada en sus derechos. O sea que también impacta en nuestro país. Esta sindemia global tiene mucho que ver con la pandemia, porque nosotros creemos que la pandemia no salió de la nada, sino que se dio fundamentalmente por un problema de deforestación en estas zonas donde apareció el virus y por la migración de los mamíferos a las regiones donde viven los humanos, y ahí se dio el salto del virus, ¿verdad? La zoonosis que se planteó. Por eso nosotros creemos que tenemos que tener una visión compleja de lo que está pasando, y claro que la obesidad tiene mucho que ver con la sindemia global y con el resultado de la pandemia, y allí donde hay más obesidad va a haber peores resultados a nivel de la situación de la salud materna y perinatal, porque la obesidad es un factor de riesgo también para el aumento de la prematurez, la restricción de crecimiento, en fin, para una serie de problemas perinatales que tenemos. Después de escuchar los números, después de escuchar el análisis que usted hace, una conclusión posible es: realmente fue muy grave lo que pasó en 2020 y 2021 con la mortalidad materna, y grave también lo que ocurrió con la prematurez, pero bueno, tiene que haber sido una situación acotada, puntual. Ahora que la pandemia está prácticamente controlada, los indicadores estos de mortalidad materna deberían ir volviendo a la situación previa al 13 de marzo de 2020. ¿Qué responde? Sí, yo creo y quiero pensar que fue una situación propia, devastadora, pero que se dio en el marco de nuestro país, que fue de los países que tuvo más tasa de contagios y de muerte a nivel de la región, y por mucho tiempo estuvimos al tope de las muertes maternas, que era el indicador principal. O sea, creo que es un epifenómeno vinculado con la crisis, pero sin lugar a dudas nosotros tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de actores que están vinculados con esta temática, de esta dramática situación que vivimos, aprovechar para sacar todas las conclusiones que podamos y poder mejorar sobre todo los servicios que brindamos, y mejorar las garantías para el proceso reproductivo, sobre todo en las poblaciones más vulneradas. Porque entonces, mire lo que dice este otro mensaje. Dice: no es erróneo afirmar que Uruguay retrocedió 40 años, cuando en realidad nos referimos a un impacto colateral del COVID que también todos los demás países deben haber experimentado. En todo caso, ¿no serán todos los países los que vuelven a guarismos de décadas atrás, y no solo Uruguay? Bueno, eso lo dijimos al principio de la nota, que nosotros estamos probablemente a la vanguardia de los reportes sobre este tema, por las características de nuestro país, que es un país pequeño, con una tasa de natalidad baja, y que tenemos bastante buenos datos con respecto a lo que pasa. Esta es una situación sin duda global. América Latina y el Caribe, de acuerdo al informe que salió de CEPAL hace unos pocos días, ha sido la región donde más se impactó la pandemia, el COVID-19, tanto en las infecciones y muertes
como en los efectos vinculados con la crisis económica, social y psicológica, y el Uruguay forma parte de eso. Yo lo había planteado de que probablemente muchos países comiencen a reportar esto. Ahora, esto es como todo, y me retrotrae, no puedo evitarlo, hace 20 años cuando se me decía, nosotros planteábamos el tema de la mortalidad por aborto y me decían, bueno, pero son muy pocas muertes. Bueno, nosotros tenemos que aspirar a ser los mejores porque tenemos todo para ser el mejor país y con los mejores resultados con respecto a este tema, y porque además es nuestra obligación ética poder trabajar en esa dimensión. Entonces, la idea es reportar la gravedad que tuvo esta situación, poner el tema arriba de la mesa para poder analizarlo. Y en particular, nosotros no nos sacamos el sayo de la responsabilidad que tenemos. Hace 25 años que estamos trabajando en este tema, hace 12 años que somos profesores de una de las clínicas de facultad y hace 6 años que estamos a cargo de la jefatura del departamento de maternidad. O sea, nos sentimos parte del problema y por lo tanto queremos participar en la discusión y en la propuesta de soluciones, ¿verdad? Acá nadie le está echando la culpa a nadie. Esta visión maniquea de los relatos, de tratar de construir relatos de si estuvo bien o estuvo mal, yo me aparto de eso y lo que yo planteo es un tema central. En el proceso reproductivo humano, la pandemia COVID-19 y la parapandemia de las crisis que lo acompañaron, como ya dijimos, impactó en el Uruguay de manera devastadora. Tenemos que aprender de esto para mejorar nuestras políticas públicas. Me quedan un par de preguntas. La primera la tomo a partir de varios mensajes de oyentes. Dice Beatriz, hay un grupo de científicos investigando el efecto nocivo de la vacuna en ese grupo, provocando un aumento de las muertes. Otros hablan de que en definitiva se estaba suministrando una vacuna experimental, entre comillas. ¿Está descartada la posibilidad de que la vacuna haya incidido en esta suba de la mortalidad materna? Bueno, yo diría que de manera absoluta la vacuna fue lo que paró esta ola de contagios y de muertes en mujeres embarazadas en el contexto de la ola de muertes por el COVID en nuestro país. He escuchado con horror algunos análisis pseudoestadísticos que plantean que la curva de mortalidad coincidió cuando se comenzó la vacunación, cuando es exactamente lo contrario. La curva venía en ascenso, se comenzó a vacunar, por supuesto que sigue en ascenso porque el efecto no es inmediato, y luego se controló. A nivel global, los reportes son muy claros con respecto al beneficio de las vacunas. Y como todo tratamiento o toda profilaxis, lo que tenemos que analizar siempre es el riesgo versus el beneficio de una acción sanitaria. Ninguna acción sanitaria es inocua, ni siquiera tomar una aspirina es inocuo. El tema es si hay que tomarla o no hay que tomarla. Bueno, en una epidemia de muertes maternas como sin precedentes en el mundo, como la que tuvimos por el COVID-19, sin lugar a dudas que el riesgo de una eventual situación que pudiera provocar la vacuna estaba absolutamente justificado frente al beneficio, y los resultados han dado la razón a la comunidad científica internacional con respecto a esto. Por supuesto que esta discusión entonces recién empieza, ¿no, doctor Brioso? A partir de esta información, a partir del estudio que ustedes hicieron, ahora cuando venga el informe oficial del Ministerio de Salud Pública de cierre del año 2021, más porque habrá otros detalles, el debate arranca. Ahora, ¿usted ya puede adelantar algunas de las líneas, por lo menos desde el punto de vista de ustedes? ¿Qué líneas de trabajo habría que seguir a partir de la constatación que acaban de efectuar? Bueno, lo primero, Emiliano, yo creo que lo que tiene que arrancar es el análisis en profundidad de la situación y no el debate en este tema de justificar una posición u otra, porque creo que eso no nos ayuda para la reflexión colectiva y la propuesta de políticas públicas, que es lo que realmente tenemos que hacer. O sea que lo que estamos esperando es poder sentarnos alrededor de la mesa a analizar esta situación, las causas,
las consecuencias y las perspectivas. Y con respecto a las propuestas de mejoramiento, tenemos que dividirlas en las que tienen que ver con los sistemas de salud. Sin duda tenemos mucho que mejorar en los sistemas de salud a nivel nacional con respecto a las maternidades, con respecto a la regionalización y los traslados de los cuidados maternos y neonatales, con respecto a tratar de llevar un nivel de equidad en la atención de salud a todo el territorio del país, con respecto a fortalecer maternidades de referencia y maternidades únicas en principio a nivel de los departamentos que tienen una tasa de natalidad baja para mejorar allí todos los cuidados y evitar los traslados de pacientes a otros lugares y que se puedan resolver ahí. Por otro lado, siempre hay que trabajar en las políticas de educación en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género, porque está archirrecontra conocido que son las políticas que empoderan a las mujeres con información durante el embarazo las que más protegen la vida y la salud de ellas mismas y de su descendencia, de sus recién nacidos y recién nacidas. O sea que hay que duplicar el esfuerzo, la inversión para trabajar en esta materia. Y luego hay que desarrollar políticas focalizadas que tengan como objetivo las poblaciones más vulnerables, más vulneradas en sus derechos, y ahí Uruguay tiene un programa que fue diseñado para esto, que es el programa Uruguay Crece Contigo, que ahora está en la órbita del MIDES. Nosotros creemos que este programa tiene que tener una fuerte impronta social, por supuesto, pero también sanitaria para el acompañamiento no solo de la primera infancia. La primera infancia es fundamental, pero los problemas de la primera infancia comienzan cuando comienza el embarazo y aún antes. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que rediseñar ese dispositivo, trabajar desde el embarazo y la primera infancia para evitar que los problemas que viven las mujeres en el proceso reproductivo repercutan en sus recién nacidos, desde incluso la vida fetal, ¿verdad? Ahí es donde nos estamos jugando la mayor pulseada, el mayor desafío, creemos nosotros, que tiene el país, porque además todos los efectos deleterios que ocurren durante el embarazo pasan una cuenta luego, 30 o 40 años después, con el aumento de las enfermedades crónicas de aquellos fetos que padecen afecciones como por ejemplo la prematurez. O sea que estamos hablando de un tema que impacta incluso en este debate de la seguridad social. Yo estoy un poco alarmado de que en el debate de la seguridad social no esté involucrado el tema reproductivo, porque aquí comienza el problema que va a tener nuestro país en 30, 40 años. Si trabajamos bien y evitamos la enfermedad de los fetos y los recién nacidos, vamos a tener una población mucho más sana en 30, 40 años. Si seguimos con un aumento de la prematurez en estos sectores, la carga de enfermedad que tengamos en 3, 4 décadas va a ser insostenible un sistema sanitario de seguridad social. O sea que muy interesante ese punto que ahora aparece y que se suma a otro debate pendiente, otro debate completamente vigente y actual, ¿no? Lo anoto, efectivamente lo tendré en cuenta para cuando volvamos sobre esa parte de la discusión política. Pero bueno, quedan acá planteadas entonces unas cuantas líneas para seguir este asunto. Doctor Leonel Brioso, jefe del Departamento de Maternidad del Hospital Pereira Rosell, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por este planteo. Volvemos a conversar en los próximos meses. Quedamos en eso entonces. Gracias a ustedes, Emiliano, muchas gracias por la posibilidad de cumplir con este rol que tenemos desde el punto de vista universitario, que es, como dice el artículo 2 de la Ley Orgánica, preocuparnos por los temas de interés general. Y muchas gracias a ustedes por difundirlo.